Muy buenas tardes a todos y vamos a pasar a compartir con vosotros pues la predicación de esta mañana que por diferentes problemas técnicos pues ha sido imposible haceros llegar. Si me veis que me muevo un poco y que miro un poco para acá, es que tengo el PowerPoint pues que se ha puesto en la iglesia para que poder ir siguiéndolo y poder ir siguiendo el mismo patrón pues que hemos visto esta mañana. Estamos viendo la vida de José. Sabéis que tenemos un estudio en 6 semanas. Yo llegamos al Ecuador, llegamos al centro. Hasta aquí hemos visto José y su familia. Hemos visto también la parte de José y su trabajo. Y quería que nos quedáramos o recordáramos lo que era la idea principal de cada uno de estas dos cosas que ya hemos visto. En la idea de José y su familia veíamos que José tenía una familia mucho más actual de lo que parece, ¿no? Una familia completamente disfuncional, una familia en la que él tenía un padre, tenía una madre, tres madrastras más, luego tenía un montón de hermanastros, allí había celos, había envidias, llegó al punto pues también del maltrato, el hecho de venderlo, de hacer todas esas cosas que había, ¿no? Y él sufrió en su propia familia esto. Él era aquel que vestía, como todos sabéis, una túnica de diferentes colores, que eso simbolizaba al hijo predilecto, al hijo favorito. Y también marcaba que su herencia sería el doble que la de los demás, ¿no? A todo esto, los otros hermanos, algunos mucho más mayores que él, pues tenían envidia de la persona de José. Entonces él, en medio de esta circunstancia, en medio de vivir cómo los hermanos le cogieron, cómo los hermanos le vendieron, cómo llegó a Egipto como esclavo por culpa de todo eso, ¿no? Él tenía diferentes opciones. Hubo un momento en el que el Señor le puso a los hermanos delante de él. Y él podía elegir entre vengarse, entre haber guardado durante esos 13 años, porque recordamos que él salió de casa de su padre cuando fue vendido con 17 años y cuando él es nombrado el segundo del faraón, él tiene 30 años. En esos 13 años, pues le ocurrieron todas estas cosas que estamos meditando en estos días. Y ahí, en esos 13 años, él podía haber albergado en su corazón una raíz de amargura. Podía haber albergado odio, podía haber albergado la sed de venganza. Pero eso no fue. Y la lección que teníamos de este primer día es que José escogió perdonar. Y no escogió nunca que lo que le habían hecho le causara un dolor tan grande que no le permitiera avanzar en la vida. Entonces tenemos que él a su familia, en medio del dolor, él decidió perdonar. Él decidió no albergar rencor ni ninguna raíz de amargura, que al final nos dice la palabra, que nos contamina a nosotros y contamina a los que tenemos alrededor. También después vimos José y su trabajo, donde él estaba empleado, donde él trabajaba. Y veíamos que en los dos sitios donde él estuvo, tanto en la parte donde él estaba como esclavo en casa de Potifar, de este oficial de Faraón, él empezó como un esclavo, pero llegó a ser el primero, el principal, aquel en quien descansaba su amo, aquel en quien ponía todas las cosas en sus manos. Y recordábamos que había algo muy interesante. Decíamos que tenemos que ser luz y tenemos que ser de testimonio en el lugar de nuestro trabajo, porque sin duda es el lugar donde más horas pasamos juntamente con nuestra casa. Y es el primer punto, después de nuestra casa, de testimonio. Ahí la gente ve cómo somos, cómo reaccionamos. Ahí es donde se ve realmente nuestro testimonio. Entonces vemos que tanto Potifar, el oficial de Faraón, como también el jefe de la cárcel donde luego fue llevado, los dos le dieron toda la capacidad de llevar y de gestionar. ¿Por qué? Porque era una persona confiable, porque era una persona que reconocieron que Dios estaba con él, porque todo lo que tocaba prosperaba. Y eso es lo que tiene que pasar en tu vida y en la mía, que en el lugar donde estamos la gente reconozca que Dios está con nosotros. Ese es el gran testimonio de José. Y aún en medio de esas dificultades que, como veremos hoy, pues fue acusado falsamente y parecía que las cosas le iban cada vez de mal en peor,
Él, en su trabajo, la lección que teníamos es que tenemos que enfocarnos en las oportunidades que Dios pone por delante de nosotros y aprovecharlas y no estar toda la vida mirando hacia atrás, hacia eso que nos ha llevado allí. Porque el pasado no nos puede hacer más daño del que ya nos ha hecho. Está ahí, ya ha pasado, pero yo puedo decidir que no me afecte más. Entonces, José decidió vivir el hoy, vivir el presente y enfocarse en lo que tenía por delante, no pensando en todo lo que le había traído hasta ahí. Entonces vimos que hasta aquí Dios había utilizado varios desvíos en la vida de José. Decíamos que Dios utiliza desvíos, nunca atajos. Nosotros como hombres queremos atajos porque queremos llegar antes de tiempo a los lugares. En cambio, cuando vamos por una carretera y vemos que nos marca un desvío, lo primero que decimos es ¡qué fastidio! Nos vamos a tardar más tiempo. Pero nos va a llevar al sitio donde tenemos que llegar. Y el Señor utiliza desvíos para llevarnos por donde Él quiere, para prepararnos conforme a su voluntad, para hacernos llegar al punto que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, hoy vamos a entrar en la parte de José y sus decisiones. Es muy importante ver esta parte de José y sus decisiones, porque al final lo que hace quiénes somos en nuestra vida no es lo que tenemos, es lo que decidimos. Es nuestra vida, son las decisiones que tomamos delante de cada cosa. Y aunque el último día veremos ya al final de la historia de José, nos centraremos en José y su legado, lo más importante no es que tú le dejes cosas materiales a los que vienen después, casas, coches, dinero, eso puede ser importante. Pero al final lo más importante es lo que tú les dejes a ellos para que ellos sepan vivir la vida de verdad. Y lo que importa es que ellos nos vean personas coherentes, personas íntegras, personas que sabemos decidir y que cuando tomamos una decisión sabemos por qué la tomamos, en base a qué la tomamos, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores. Y como decía una frase que hemos repetido más de una vez, lo importante no es el valor de nuestras riquezas. Lo importante es la riqueza de nuestros valores. Eso es lo que realmente vamos a dejar. No se nos va a recordar porque teníamos más dinero o menos dinero. Se va a recordar, se te va a recordar por cómo eras. Eso es lo importante, porque al final eso es lo que queda. Y entonces hoy vamos a centrarnos en la vida de José y en las decisiones que él tuvo que tomar. Nos vamos a centrar en el capítulo 39 del libro de Génesis. Ahí vamos a ver cómo él tuvo que enfrentar la tentación y cómo tuvo que vencer la tentación. Pero esa victoria sobre la tentación vino a través de tomar las decisiones correctas. Porque al final no importa quién seas, no importa tu posición social, no importa si eres más rico o más pobre, no importa nada. Las tentaciones nos vienen a todos por igual. Es más, cuando tú más quieras servir al Señor, más cerca del Señor quieras estar, más tentaciones vas a soportar. Porque sin duda el diablo lo que quiere es quitarnos del medio, lo que quiere es hacernos caer, lo que quiere es que rompamos nuestra relación con Dios, que nos veamos inútiles, en el sentido, no inútiles porque sabemos que nuestra fortaleza y que nuestra valía viene del Señor, no de nosotros. Pero quiere que nos veamos tan sumamente indignos, pero una indignidad de una forma mala, porque tenemos sentirnos indignos sabiendo que nuestra dignidad viene del Señor, pero tenemos que saber que con el Señor podremos hacer cualquier cosa. En cambio, el diablo quiere que te consideres tan indigno que piensas que no puedes hacer nada y desistas de hacer nada. Porque si el diablo no ha podido conseguir que tú creas en el Señor, sí va a intentar que tú seas un cero a la izquierda, anularte, porque eres un peligro. No porque tú tengas más o menos valor, sino porque Dios obrando a través de ti, eso es un peligro. Entonces, quiere anularnos y Él utiliza tentaciones que el objetivo es hacerte caer. En cambio, Dios, cuando tenemos esas tentaciones, Dios nos prueba, porque el objetivo de Dios es hacernos crecer. Entonces, ahí está el doble objetivo. Entonces, nos vamos a centrar en este momento, en el capítulo 39, donde vamos a ver ese momento en la vida de José y cómo y qué decisiones tomó. Dice Génesis 39, la segunda parte del versículo 6 y el versículo 7, en el contexto en el que nos movemos.
Dice, y José era bien parecido y de bella presencia. Después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Fijaros, una situación muy complicada. José había ganado la confianza de Potifar, de su señor, en ese momento en el que él le había puesto todo en sus manos, en el que parece que diríamos, bueno, es esclavo, pero había prosperado donde estaba. Dentro de lo malo estaba en la mejor posición. Y en ese momento viene la tentación, y no con cualquier persona, con la esposa de su amo. En ese contexto, fijaros que la situación en la que José se encontraba le hacía vulnerable a la tentación. Fijaros que en un primer momento José fue aislado de su familia y de sus amigos. José estaba con más gente ahí, con otros sirvientes, con otros esclavos, pero José estaba solo. Le faltaba su familia, le faltaban sus amigos, le faltaba aquellas cosas en las que él descansaba, en las que él se apoyaba. Pero también, seguramente, José se podía haber encontrado muchas veces desanimado. Desanimado por eso, porque estaba completamente solo. Entonces, ahí es el caldo de cultivo de la tentación. Hay un símbolo, ¿sabéis? La señal de stop, ¿no? Pero si ponemos stop en castellano, lo que nos estaría diciendo la señal es pare. Tenemos que parar allí. Y me gustaría ir utilizando cada una de las letras del pare para decirnos algo muy importante, que es cuanto más peligro tenemos de caer en la tentación. En la P tenemos pobre, cuando nos sentimos necesitados, cuando pensamos que necesitamos muchas cosas, que sentimos que tenemos muy poco o que nos faltan recursos. La A, aislado, solo, cuando te sientes solo. Una de las cosas peores y cuando tienes más tentaciones es cuando estás solo. Porque cuando estamos con gente o estamos haciendo otra cosa y tenemos la mente un poco ocupada, es más difícil. Pero cuando estamos solos, nuestra mente empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas y empieza a dar vueltas. Y si algo dice el Señor en Filipenses 4, 8 y 9, es por tanto que lo que tenemos en lo bueno, en lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud alguna, en esto tenemos que pensar. Entonces nuestra mente se tiene que llenar de las cosas del Señor para que no haya sitio para cualquier otra cosa. Y eso es muy importante, porque la mente, cuando dejamos una abertura, el diablo la utiliza con la tentación como el agua. Sabéis que el agua no tiene una forma, el agua se adapta a cualquier lugar y se va filtrando. Pues en la medida que haya una pequeña brecha en nuestra mente, que dejemos una pequeña abertura, la tentación se va a colar. Entonces, cuando estamos ociosos, es muy fácil que entre la tentación. También la R, reventados, cansados, cuando no podemos más, cuando nos sentimos sin fuerzas. Y la E, enfadados, cuando tienes algo contra alguien, cuando te has sentido mal, cuando alguien te ha humillado de alguna manera y tienes ese rencor dentro de ti. Mira, en estas fases de pobre, de aislado, de reventado, de enfadado, son los momentos en los que es más fácil caer en la tentación. ¿Sabes por qué? Porque el centro eres tú. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo ves las cosas tú? Y el diablo lo que hace es ofrecerte, entre comillas, algo bueno como una situación a eso que estás pasando y rápido. En cambio, el Señor no. En el Señor las decisiones, muchas veces las consecuencias tardan en venir, pero son mucho más firmes y mucho más importantes. Al final, una te hace caer, la otra te hace crecer. Entonces, es esos momentos en los que cuando estás, que ves que no estás contento con lo que tienes, que te sientes completamente solo y eso te duele, que estás muy cansado, que estás enfadado, en ese momento no tomes decisiones. Bueno, hay que tomarlas, sí, hay que tomarlas muchas veces, pero no tomes decisiones porque en ese momento van a estar sujetas a cómo me siento yo, al dolor que siento yo, y no vamos a ser objetivos, porque en ese momento es muy fácil ceder a una solución rápida para sentirme bien y para sentirme aliviado. Eso no es lo que hizo José. Pero José era un hombre, un joven, que servía con lealtad
hacía las cosas bien. Muchas veces pensamos que las tentaciones y el caer es para aquellos que hacen las cosas mal, para aquellos que no quieren tener en cuenta a Dios. Pero es que José estaba haciendo lo correcto. Pero hacer lo correcto no te hace estar exento de ninguna tentación. Porque mientras estemos en el mundo y esté el príncipe de este mundo, ese príncipe de este mundo que se disfraza de ángel de luz para engañarnos, ese ángel de luz es el diablo que hasta tergiversa la palabra para hacernos dudar de Dios. Mientras estemos aquí, estamos delante de las tentaciones, no estamos exentos. Tener una vida de santidad delante de Dios no te hace exento a la tentación. Te dará más recursos para vencerla, pero la tentación va a estar siempre ahí. También vemos a un nivel físico, por lo que hemos visto en el texto de cómo lo veía la mujer de Potifar, que José era competente y era guapo. Se ve que era de buen parecer, era José. Pero también una mujer poderosa, esta mujer, esta esposa de Potifar, que no era cualquiera, le hizo repetidos intentos por seducir a José. Eso es lo que estaba. Y aquí en este momento, después de esos 17 años en el que es sacado de su casa, que llega a Egipto como un esclavo, empieza como uno de los esclavos bajos de la casa y llega a este punto de colocarle que él era quien gestionaba todas las cosas. Se dice más o menos que José tenía entre 25 y 27 años de edad. Habían pasado entre 8 y 10 años que él había salido de su tierra. Entonces ahí es en ese momento en el que parece que dentro de la situación mala van bien las cosas, llega el momento de la tentación. Pero ¿sabes una cosa? El momento de la tentación es el momento de la decisión. Entonces, sigue diciendo el texto, pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Fijaros, primeramente, él dice que él se negó. ¿Qué dijo? No. Y compartía esta mañana que hay un dicho que dice que no es una frase entera. Sabemos que una frase normal tiene que tener un sujeto, un verbo, un predicado. Pero se dice no es una frase entera, engloba todo. No voy a participar, no voy a hacer. Y José dijo no, pero no dijo no porque sí. José dijo no y sabía por qué decía que no. Esto es la parte más importante. Porque muchas veces nos dicen algo y decimos no, ¿por qué no? Eso no está bien. Pero no sabemos por qué decimos que no. Yo daba el ejemplo de que en el seminario estoy estudiando lo que es la ética cristiana, ¿no? ¿Qué tenemos que decidir? ¿Qué base hay para dar mi opinión sobre cada cosa? ¿No? Y tenemos que ver que Dios, en todas las cosas que estamos viviendo hoy, que nos parece que todo es nuevo, porque el aborto no es nuevo, o sea, el infanticidio es una de las cosas más antiguas de la sociedad. Pasa que hoy lo legalizan. La eutanasia, todo lo que tiene que ver con las células madre, lo que tiene que ver con el matrimonio homosexual, 50.000 cosas que hoy nos preguntan, que todo lo están aprobando por todos los sitios. Dios, en su palabra, da su opinión de todo eso. Pero la cuestión es si tú y yo conocemos lo que Dios dice. Porque si no, hace años Josh McDowell, el escritor de Más que un carpintero y otros libros, fue a Barcelona y sacó a una serie de personas para hacerles unas preguntas, ¿no? Y cogió a una persona y le dijo, mira, ¿robar está bien? Y dijo, no. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice la Biblia. Bien. ¿Y por qué? Pues porque lo dice Dios. ¿Y por qué? Silencio absoluto. Sacó a otra persona, dice, mira, ¿matar está bien? No. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Bien. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice. ¿Y por qué? Silencio absoluto. Este hermano decía que cada decisión nos tiene que llevar a la misma persona de Dios y que conociendo
a Dios, su persona, su carácter, cómo es, encontraremos y veremos los principios que Él da porque están de acuerdo a su persona y sabremos responder. Y Él decía, mira, mentir está mal. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Y no hay ninguna iniquidad en Él, no hay ninguna mentira. No viene de Él. Matar está mal, claro, pero es que Dios, ¿qué es? Vida. Él da la vida física, Él da la vida espiritual. Él es un Dios de vivos. Y todo eso lo enmarca en muchos principios de su palabra. Dios es el que da la vida, el que la sostiene, el que la mantiene y el que la quita. Y el que da la vida eterna para siempre. Hay muchas cosas alrededor que tenemos que descubrir, que tenemos que aprender. Entonces, José dijo que no y sabía por qué. Y una de las primeras cosas es él se negó a traicionar a los que confiaban en él. ¿Y quiénes eran los que confiaban en él? Primeramente, el marido de esta mujer. Él no quería marcar ni ofender ni desilusionar a este hombre que había confiado en él. Y por supuesto, después, como veremos, también a Dios. Martín Lutero dijo una frase que decía, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden en ella. Es una parte importante. Tú no puedes evitar los problemas, tú no vas a poder evitar las tentaciones, pero sí puedes evitar el tomar malas decisiones. Sí tienes que evitar que esa tentación entre, sí tienes que evitar el darle pie a abrirles espacio al diablo para que entre. O sea, las situaciones siempre estarán, pero tú tienes que decidir cuál es lo que esa situación va a hacer en tu vida. ¿Te va a acercar a Dios? ¿Te va a apartar de Dios? ¿Qué decisiones tienes que tomar para eso? Yo puedo estar como tú, estamos en un mundo lleno de pecado. No vamos a poder evitar eso, pero sí tengo que decidir cómo me afecta eso a mí. Entonces, yo no puedo evitar que los pájaros me den vueltas, pero sí puedo evitar dejarles que se queden aquí. Eso es lo que hay que evitar. Decía José en el 39 de Génesis del 8 al 12, en esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, hablando de Potifar, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. Lo tengo todo. El señor Potifar aquí me ha puesto todo en mis manos, pero solamente tengo una prohibición. Tú, porque tú eres suya. Tú eres su mujer. Esto es muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros, al decir no, y saber por qué, es que José se enfocó en lo que tenía, no en lo que no podía tener. ¿Qué significa él se enfocó? En que lo que realmente tenía era su trabajo, el encargo que su Señor le había hecho, el gestionar bien, el tratar bien, el hacer que Dios actuara a través de él y las cosas prosperaran. Pero había algo que estaba prohibido. Su mujer, porque su mujer es su mujer, es la mujer de su amo, y eso no le está permitido a José. Entonces, José, él dijo no, y sabía por qué, pero José se enfocó en lo que realmente tenía, en lo que Dios había puesto por delante de él, y no en lo que no podía tener, porque al final eso es lo que nos trae más problemas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el diablo con Adán y con Eva? Hacerles dudar. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él sabía lo que había dicho. No, de todo árbol podemos comer menos de este. Porque dice que el día que comamos moriremos. No, no moriréis. ¿Cómo? Eva, ¿cómo? Si Dios ha dicho que moriremos. No, no moriréis. ¿Sabes qué? Porque sabe Dios que el día que comáis seréis como Él. Oh, ¿y entonces qué pasó? Dice que el fruto se hizo apetecible. Pero el diablo cambió la mirada a lo que no le estaba permitido. Y el diablo utiliza eso para mostrar las tentaciones y para mostrar el pecado divertido y apetecible. Porque se le abrieron los ojos, sí, pero entró el pecado
y fueron echados de la presencia de Dios. Eso no se lo contó. Eso no se lo contó. Entonces, José, otra vez importante, se enfoca en lo que tiene, en lugar de lo que él no podía tener. Él dijo no, porque sabía que esa mujer no le pertenecía a él, ni le podía pertenecer nunca. José era un hombre, por supuesto, él tenía sus necesidades como cualquiera. Vemos que a los 30 años, cuando él asciende al segundo de Faraón, se casa y tiene sus hijos. Y seguro que podría ser que esta mujer fea no era. Pero José sabía que no podía actuar de esa manera. Seguía diciendo, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Sabía que lo que tenía delante era algo que Dios rechazaba, pero que ante todo el pecado siempre es contra Dios. Es desobediencia a la santidad de Dios. Es desobediencia a la voluntad de Dios. Es desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, él toma una decisión sin titubear. No. La respuesta es no. Y sabéis, muchas veces, mucha gente me comenta que hoy en día es muy difícil dar testimonio. Hoy en día es complicadísimo predicarle a alguien porque la gente no sabe, ¿no? Y que no saben cómo entrar, no saben cómo hablar. Mirad, cuando nos ofrecen algo, participar de algo, o hay una tentación y tenemos que responder, y nuestra respuesta es no, ¿cuál es la siguiente pregunta que hay? ¿Por qué? Cuando te preguntan por qué, tienes toda la puerta abierta a testificar y a contar por qué, a transmitir los valores que tú tienes, pero a transmitir al Señor, hablar del Señor. Y ahí tienes toda la puerta abierta para hacerlo. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros decimos no, y realmente estamos convencidos del por qué decimos que no, porque está mal, porque es algo que nos está prohibido tener, y nos quita la visión de lo que sí tenemos que realizar, y que además es pecar contra Dios, la respuesta es no. Pero cuando nos preguntan, podemos dar una explicación del por qué hacemos eso. ¿Nos creerán? ¿No nos creerán? ¿Lo verán mejor o lo verán peor? Pero hemos dejado un testimonio de quién somos y de en quién creemos. Y José, versículos del 8 al 12 del capítulo 39, hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. José se encontraba cada día con esta mujer. Esta mujer cada día le hacía proposiciones. Dice que él no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella. No quería dar ese pie. Y José, hemos visto que fue una persona que estableció límites claros a su decisión en todo momento. Pero llega un instante. Bueno, esos límites claros son aquellos que dicen no, primero, porque faltaría la confianza de mi Señor, después porque no me está permitido tenerte, y después porque pecaría contra Dios. Y no voy a pasar esto para no caer en todas estas situaciones. Él sabía el por qué decía que no. Entonces llega un momento en el que dice, pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de allí. Mirad, José sabía cuándo resistir y cuándo correr. Eso es muy importante. José sabía cuándo tenía que responder y tenía que decir que no, y cuándo tenía que coger y tenía que desaparecer. Es muy importante. Cuando hay unas tentaciones y tú tienes que decir no y tomas una decisión y puedes contar el por qué. Pero llega un momento en que ya la situación es tan fuerte, tan difícil, que ahí ya no puedes pararte a intentar razonar. Después de haber dicho que no, después de haberte explicado, si has podido, tienes que coger y tienes que desaparecer. Además, en este caso, precisamente, es el único pecado que en la Biblia, lo que es el pecado sexual, en la Biblia, en la que el Señor dice, huye, huye,
Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque sabe que en un momento así, si das pie a eso, tu cuerpo va más rápido que tu mente. Luego te arrepientes un montón cuando lo piensas, lo que has hecho. Pero tu cuerpo va más rápido que tu mente. Y antes de que eso ocurra, desaparece. Y tenemos que muchas veces ver dónde vamos, qué es lo que nos permitimos ver, qué es lo que nos permitimos escuchar, dónde nos permitimos estar. Porque muchas de estas cosas que vemos, escuchamos, probamos, lugares donde estamos, lo que estamos haciendo es enfocarnos a caer. Entonces tenemos que saber decir no a aquello que tiene como objetivo apartarnos de Dios. Entonces, José, vuelvo a repetir, es muy importante, sabía cuándo resistir y sabía cuánto correr. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir como firmes en la fe. Firmes. Eso es lo que era José, una persona firme en sus creencias y firme en sus convicciones. Podría decir como Pablo, porque yo sé en quién he creído. Y podríamos decir, bueno, José, pero con todo lo que te está pasando, ¿dónde está Dios? Si Dios ha permitido que fueras, que te vendieran los hermanos, que seas esclavo, que ahora te estén buscando las vueltas de esta manera, ¿dónde está Dios? Pero él sabía que Dios estaba por encima de las circunstancias. Y el Señor nos dice en su palabra que cuando pasemos por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego llama no arderá en ti, porque el Señor va con nosotros. Y José decía no. No, es lo mismo que vemos cuando recordamos la historia en el libro de Daniel con Sadrac, Mesach y Abednego. Doblégate ante la estatua. Es fácil, ¿no? Hacer así para salvar tu vida. Qué fácil. Pero ellos dijeron que no se iban a doblegar delante de nada ni de nadie que no fuera Dios. Y les dijeron, pues vas a ir al horno de fuego. Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta de estos tres jóvenes? Mira, nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego si Él quiere. Pero si no quiere, nosotros de todas formas no vamos a negar al Señor. Y cuando los meten en el horno, miran y en vez de 3 ven a 4. Cuando pases por el fuego, llama no arderá en ti, porque yo estaré contigo. Aunque se hubieran quemado, Dios hubiera estado con ellos. Pero el Señor los libró de allí. Y cuando entraron, ellos no sabían que el Señor les iba a librar. Entonces tenemos que pensar que igual que José con esta tentación, que estos hermanos en la hora de hacer, cuando oramos por la iglesia perseguida, son personas que dicen no. Y el Señor honra a los que le honran. En los hombres de la fe, en los héroes de la fe, hay una mitad que les fueron las cosas más o menos bien, pero hay otra mitad en las que murieron, fueron aserrados, fueron maltratados. ¿Y sabes qué dice el texto? Que el mundo no era digno de personas de este tipo. Eran personas demasiado buenas para el mundo, porque eran personas que sabían en quién habían creído y decían no a negar al Señor de ninguna manera. Y vemos en el capítulo 5 al 7 del Sermón del Monte, cuando habla de lo que es la constitución del reino de Dios, del carácter de los hombres del reino de Dios, de cómo quiere Dios que actuemos delante de cada circunstancia. Ahí es donde dice, y es un discurso que le da a sus discípulos al principio de su ministerio, dejando las cosas claras. Dice, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Y se lo está diciendo a los discípulos. Entonces, ahí es muy importante saber estar firme y que nos lleve a no negar al Señor. Porque al final, nosotros siempre queremos hacer las cosas y queremos estar bien en todos los sitios. Queremos contentar a todo el mundo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Pero nos hemos parado a pensar, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Dios llegó hasta el final. Mandó a su Hijo
y murió por nosotros. Es cierto que también resucitó, pero murió por cada uno de nosotros. Entonces, vemos que los discípulos, que otros muchos cristianos a través de toda la historia, que hoy en día, hermanos nuestros, están entregando sus vidas por servir al Señor. Y de estos el mundo no era digno. Y son personas que sus propias vidas son testimonios de quién es el Señor. Podían haber dicho, bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Como Sadrac, Mesach y Abednego, que haciendo así salvamos la vida. Y total, el Señor conoce mi corazón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que el Señor conoce tu corazón? ¿Qué corazón conoce? Esto es una excusa que mucha gente da. No, el Señor, yo hago así, pero el Señor sabe que en el fondo yo le amo. Bueno, pero ahí, José podía haber dicho, mira, oye, si me acuesto con ella, tengo contento al amo y a la esposa. Y oye, irá bien. Y José no le vemos ni en un momento que se pare a meditar si tiene que decir o que decir que no, ver los pros y ver los contras de esas cosas como muchas veces hacemos. Bueno, pero esto me va a llevar a esto y esto no es tan malo. No. José tenía clarísimo en la mente de que esto era ofender a Dios. Y la respuesta era muy clara. No había nada más que pensar. Entonces sigue diciendo, Génesis 39 a partir del versículo 13. Cuando ella lo vio salir corriendo y que había dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y les dijo, miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído quiere burlarse de nosotros. Entró a donde yo estaba para acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. Qué curioso, le llamaba José. José, ven, acuéstate conmigo. Ahora, este hebreo, con toda la parte, con toda la desfachatez, con todo el desprecio del mundo, este hebreo, mira lo que ha hecho. Y lo que está hablando es mentira. Y cuando él me oyó gritar, dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Y ella dejó a su lado la ropa de José, hasta que su esposo llegó a su casa. Entonces ella le repitió lo mismo. Le dijo, el siervo hebreo que nos trajiste, a donde yo estaba para burlarse de mí. Pero como yo empecé a gritar, él dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Claro, es que aquí él trata a José de hebreo, como dejándole como una clase baja social, perdón, de siervo, una clase baja social, y de hebreo, como con xenofobia, como diciendo, bueno, mira estos, ¿no? Que son inferiores a nosotros. El resultado de esto fue que la esposa de Potifar acusó falsamente a José de querer violarla, de querer acostarse con ella. Eso. Dice, cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba, ¿y qué le decía? Así me ha tratado tu siervo. Entonces se puso furioso. Potifar creyó las mentiras de su mujer y se enojó muchísimo contra José. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Lo manda a la cárcel, ¿lo merecía? No. Entonces, Señor, ¿por qué permites esto? Si él estaba actuando bien, ¿cómo es que hay estas consecuencias en su vida? Que parece ya que estaba más o menos bien y las cosas peor todavía. Leí una frase sobre la historia de José que me gustó mucho. Decía que Dios bendijo a José con la cárcel. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Porque la cárcel fue la antesala a llegar al punto más alto de la vida de José. Este fue otro desvío, de donde estaba trabajando hacia la cárcel. Pero la cárcel fue la antesala a ser el segundo de Faraón. José, aunque nos parece que iba de mal en peor, iba pasando de una fase a otra para llegar al lugar donde Dios quería llevarle. José salió teniendo 17 años, era un niño, un jovencito, un adolescente, que encima chinchaba a sus hermanos, también tenía sus cosas José. Pero
José no hubiera podido llegar de esa manera a ser el segundo de Faraón. Y el Señor le fue poniendo en circunstancias muy difíciles porque tenía que desarrollar un carácter en la vida de José. Y José tenía que aprender a gestionar, a dirigir y a mandar. Pero nunca vas a saber gestionar, dirigir y mandar bien si primero no sabes obedecer. Y él entró siendo un siervo, el último de la casa. Al cabo de 6, 7 años, 8, era quien llevaba todos los asuntos de la casa. Pasó por todos los escalafones para llegar al punto más alto. Le acusaron falsamente. Lo llevan a la cárcel. La historia en la cárcel. Veíamos el otro día cuando hablábamos del empleo, que él fue el trabajador modelo con Potifar, fue el siervo, el preso modelo en la cárcel. También vieron que Dios estaba con él y dice que el jefe de la cárcel le dejó al cargo de todos los presos y de todas las cosas que se hacían allí. Aprendió a mandar y a gestionar también. ¿Para qué? Para que el último paso era llegar a mandar y gestionar los recursos de una nación entera. Viéndolo así, diríamos, cómo Dios le fue llevando de un sitio a otro y en situaciones cada vez más complicadas para llegar preparado al punto donde él tenía que llegar. Entonces, la perspectiva de José es que a pesar de que José experimentó deseos incumplidos, él le quitaron la juventud. Se lo llevaron al niño, él tendría sueños y se le esfumaron todos. Una falsa acusación, una reputación arruinada. Tú llevas toda una vida levantar una reputación y con un minuto basta para tirarla al suelo. Con uno. Entonces le arruinaron, no por él, pero le arruinaron. Y le llevaron a un encarcelamiento totalmente injusto. Mirar, tú puedes llegar a circunstancias de dos maneras. Una debe preocuparnos, la otra nos tiene que preguntar el para qué y descansar. Tú puedes llevar a unas circunstancias en tu vida que son fruto de tu pecado. Y ahí te has metido tú, y has caído tú, y las has plantado tú, y las estás recogiendo tú. Ahí no tienes nada que decir. Las pasas por tu mala cabeza, por tus malas, ¿qué? Decisiones. Pero puede ser que te encuentres en unas circunstancias muy difíciles, pero porque es Dios quien te ha llevado allí. Ahí cambia todo. Porque si es Dios quien te ha llevado allí, te ha llevado ahí con un propósito, para que crezcas, para que madures, para que vayas hacia adelante y te prepare para poder hacer lo que Él ha preparado para ti, para eso, para lo que te creó. Puede ser que a lo mejor en tu vida tú ya hayas llegado al punto de, como José, a ser el gobernador. Pero si ahora miras para atrás, te vas a dar cuenta que muchos de los sitios donde has pasado, por muchas circunstancias muy difíciles que has vivido, que no encontrabas el sentido ni el propósito a nada, hoy tienen todo el sentido del mundo, porque te han preparado para lo que Dios tenía para ti. Entonces, en eso es lo que tenemos que aprender. Algunos tardamos más, otros tardamos menos en aprender. El otro día, en Carmona le preguntaba a un hombre que tuvo un problema, una enfermedad y tuvo que ir de urgencias al médico y hablábamos con él y yo le decía, bueno, dijo, si tú te hubiera cogido un médico que hubiera copiado en todos los exámenes y él tuviera que curarte, ¿tú qué harías? Entonces dice, yo no lo quiero para nada. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Porque no ha superado la formación. Pues no la tiene, porque se la han regalado. Digo, entonces qué curioso, ¿no? Lo que a ti te importa cuando te tienes que poner en manos de alguien es alguien que sabe las decisiones que tiene que tomar. Alguien que durante todo el proceso de formación ha aprendido y ha superado todas las pruebas que él tenía que superar para llegar a lo que está haciendo ahora. Eso es lo que queremos. Pero es que Dios nos trata de esta manera, para prepararnos para cumplir su propósito en nosotros. Entonces vemos que José eligió aferrarse a su fe en Dios a pesar de las circunstancias que él le tocaban vivir. Porque él cuando lo mandaron a la cárcel podía decir, mira, ya está, se acabó.
Pero ¿cómo actuó José? De la misma forma cuando llegó a casa de Potifar. Entró en la cárcel y se comportó como un preso modelo. Mostró ser una persona de completa integridad, aunque llegaba con una acusación muy grave. Y esa integridad, y ese buen testimonio, y ese saber hacer, y ese confiar en Dios, fue que le llevó a que le volvieran a colocar como el primero en la cárcel. Porque veían que Dios estaba con él. José elige aferrarse a su fe en Dios. Dios sabe, Dios tiene el control. Él sabe por qué todo eso, aunque yo no lo entiendo. Él sí. En lugar de mirar las circunstancias, porque cuando miramos a las circunstancias nos hundimos. Entonces, ¿por qué permitiría Dios todos estos desvíos en la vida de José? ¿Por qué todo este camino tan tortuoso para llegar al final? Sabemos que José se le conoce como el soñador, ¿no? Él tuvo sueños antes de ser vendido. Pero dice que Dios se preocupa más por el desarrollo del soñador que por el cumplimiento de su sueño. Dios había puesto un sueño en José que lo iba a cumplir. Sabemos que al final de su historia los hermanos se postraron delante de él, igual que él había soñado. Su padre se puso delante de él, igual que él había soñado. Pero eso se iba a cumplir. Eso era el plan de Dios. Pero a Dios le preocupa más el desarrollo. ¿Qué significa? El proceso en el que trabaja con Él. Esta es la parte que Él quiere desarrollar en nuestra vida. Cuando va moldeando nuestro carácter, cuando nos va mostrando su voluntad, cuando nos enseña quién es Él, cuando vamos aprendiendo y superando pruebas y superando tentaciones y vamos madurando en Él hasta llegar al lugar que tenemos que llegar y preparados como tenemos que llegar. Eso es lo que es importante, porque al superar la primera prueba, no estaba preparado todavía para ser el segundo de Faraón. Tuvo que pasar por muchas pruebas y ser probado a fuego para llegar allí. Y fue el camino que Dios eligió para eso. Entonces es muy importante ver que Dios se empeña más en nuestro desarrollo que en el cumplimiento final. Él sabe lo que quiere, Él sabe dónde te quiere llevar desde el principio. Pero Él quiere desarrollar un carácter en ti. Cuando escogió a los 12 apóstoles, pensamos que nadie los podía haber escogido peor. Pero es que Él no veía al Pedro que le negó, al Pedro bruto, al Pedro que hablaba más que pensaba. No. Él sabía que cuando entrara el Espíritu Santo en Pedro y recibiera ese poder que tenía que recibir, Pedro sería aquel que se pondría de pie y predicaría el Evangelio y se convertiría en 3.000 personas. Aquel que lo pusieron en la cárcel y el que decía es más importante obedecer a Dios que a los hombres, porque no podemos callarnos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es el Pedro que el Señor tenía en mente. Ese. Pero, ¿cómo tuvo que desarrollar su carácter? Permitiendo que por su forma de ser metiera la pata y sufriera. ¿Por qué? Porque era necesario para que él viera su necesidad y se colocara en el lugar donde tenía que colocarse y ser un instrumento de bendición para otros. Dios está más empeñado en tu proceso que en el final solamente. Ahí es donde Él quiere trabajar. Entonces, unas preguntas que nos hagan pensar. Las circunstancias de José lo hicieron vulnerable a la tentación. Él estaba solo, estaba ahí sin familia, completamente abandonado. Debería tener tiempo para darle vueltas a las cosas. ¿Qué circunstancias en tu vida hacen que la inmoralidad sexual, que es este pecado, o cualquier otro pecado, sea muy atractivo para ti? Tenemos que pensar que no tenemos que dar pie a eso. Todos sabemos, tú y yo sabemos perfectamente cuál es el pecado que más nos hace caer. Pues nosotros no tenemos que buscar, ni estar, ni ver, ni permanecer en el ambiente en el que eso va a ocurrir. Tenemos que decir no y saber por qué decimos que no. No, porque esto me va a llevar a caer y a pecar contra Dios.
y yo sé en quién he creído, y aunque lo esté pasando mal, yo sé que Dios está conmigo y que Dios va a utilizar esto para hacerme crecer. Cuando yo me convertí, todos sabéis que yo tenía muchos problemas en mi casa, muchos problemas de discusiones, de peleas, de palizas, de muy mal ambiente, de muchos gritos. Y cuando yo me convertí, al igual que mi hermana, que se convirtió un poco antes, pues decía, Señor, cambia las circunstancias de mi casa, ¿no? Yo pensaba que Dios cambiaría las circunstancias. ¿Sabéis qué hizo? El Señor no cambió ninguna. Y dices, ostras, Señor, pero podías cambiar esto. El Señor me cambió a mí. Dios no cambia las circunstancias a tu alrededor. Dios te cambia a ti para que tú seas luz y sal en medio de las circunstancias. Y la gente pueda cambiar en esas circunstancias al ver tu testimonio. Y eso pueda cambiar. Pero Él no va a cambiar las cosas, te va a cambiar a ti. Y Dios trabajó en la vida de José de tal manera que Él influyó en las circunstancias que tenía alrededor. Y la gente pudo ver a Dios por sus decisiones. Y fijaros, a la cárcel le llevó una decisión en la que dijo no. Una buena decisión y le llevó a la cárcel, pero él supo decir no. Otra pregunta, ¿qué límites estás poniendo a tu vida actualmente? ¿O qué otros límites necesitas establecer? Tenemos que poner límites. Yo sé hasta dónde, no puedo pasar de ciertas cosas. No tengo que ver según qué cosas, no tengo que oír según qué cosas, no me tengo que meter en según qué lugares. No porque no pueda, sino porque no quiero. Y porque sé porque no quiero. Porque me va a afectar. Por eso no me voy a meter. Mucho cuidado, que yo he escuchado mucha gente que me dice, bueno, no, yo estoy ahí, yo lo hago, pero Dios conoce mi corazón. Ja, ja, ja. Permítame que me ría, ¿eh? O sea, sí, Dios sabe que le amo, Dios conoce mi corazón, pero yo me meto y juego con la tentación y estoy donde no debería estar, viendo lo que no tengo que ver, pero el Señor conoce mi corazón. No, el Señor conoce tu corazón, pero sabe que tu corazón no está con Él, que te gusta mucho jugar y a ver qué pasa. Pero un corazón para el Señor es el que dice no, a lo que Dios dice que no. Y no lo hace resignado, no lo hace, es que es lo que toca. No, lo hace completamente seguro, porque sabe en quién ha creído. ¿Qué circunstancias te tientan a abandonar tu confianza en Dios? José tenía muchas para decir, se acabó, ya no más. ¿Dónde está Dios? Pero en cambio las circunstancias le acercaron más a Dios. Eso es lo que tiene que producir. ¿Y cómo puede profundizar tu confianza? Puedes aumentar tu confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Sabiendo que Dios es soberano, que Dios tiene el control y que, como decíamos antes, si Dios te ha metido en una situación, Él es porque es parte de su plan. Y necesitamos eso para llegar preparados a donde Él nos quiere llevar. O necesitamos eso para seguir madurando en el lugar donde Él nos quiere. Si llegas por tu pecado, eso es cuestión de que recoges lo que siembras. Pero si estás en un lugar sin ser culpa tuya, incluso por hacer el bien, pues el Señor decía en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo, porque eso ya lo hicieron con los profetas y con otros. Bienaventurado. Pero si llegas a una situación porque te ha puesto Dios ahí, aprende de la situación, porque Dios tiene mucho que enseñarte y de prepararte. Entonces es muy importante ver que Dios utilizó otro desvío en la vida de José para acercarle al propósito. Es muy, muy importante. Y le iba haciendo madurar, ir cogiendo experiencia para colocar en sus manos algo mucho más grande. Que el Señor nos ayude y sepamos aprovechar los desvíos, que seamos luz en medio de la oscuridad y que aunque las cosas sean injustas para nosotros, porque la vida no es justa, digamos, Señor, si tú me has traído aquí, si tú me tienes aquí, ayúdame a ver y aprender
de ti. Ayúdame para que yo pueda llegar y alcanzar aquello a lo que tú me has llamado. José es un ejemplo de eso. José decidió perdonar a su familia. José decidió mirar hacia adelante en su trabajo y no mirar hacia atrás, hacia las circunstancias que le habían traído. Hoy hemos visto, José era un hombre de decisiones firmes. Supo decir no a lo que Dios diría que no y sabía el porqué. José no dejó que las circunstancias tocaran su fe en Dios. Las aprovechó y él aquí no sabía el final. Nosotros sí conocemos el final. Que nuestra vida honre y glorifique a Dios y sepamos aprovechar los lugares, aunque no nos gusten, donde Dios nos pone, porque es parte de nuestra formación y es necesario para nuestra vida, siempre y cuando sean esos lugares donde Él nos hace entrar, como pasó en la vida de José. Que podamos seguir conociendo a este hombre. Nos quedan 3 días más. La semana que viene será la cuarta, que podamos ver, que podamos seguir aprendiendo y podamos seguir honrando al Señor y sobre todo tenemos que ser hombres y mujeres de decisiones firmes. Decir no a lo que Dios dice no y saber decir el porqué. Necesitamos decirlo, necesitamos verbalizarlo, nosotros lo necesitamos, porque cuando lo dices, cuando lo hablas, tú mismo te estás fortaleciendo. Por eso es necesario decir no y decir por qué. Pero eso te tiene que llevar a cada día a buscar más a Dios, a conocer más a Dios, a enamorarte más de Dios y a saber que Él es Señor, que Él es soberano y que dependemos de Él totalmente. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y que podamos ir hacia adelante, hacia, como decía Pablo, prosigo a la meta, seguimos adelante al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.